Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. Comenzamos este podcast con esta épica frase de mi banda favorita, el Cuarteto de Nos, una de tantas inmortales frases que el cuarteto nos ha heredado, ya que el día de hoy quiero tocar distintos aspectos que nos llevarán a una conclusión, ¿no? ¿De verdad nos gustaría ser inmortales o solo nos da miedo morir? Porque como dice la frase, tanto ansiamos ser inmortales, sin embargo en días de lluvia nivel adulto, como esta cosa que estamos atravesando en este nivel tan sorprendente como lo es la cuarentena, en momentos donde no debemos salir, en momentos donde debemos estar solos con nuestra existencia, nos llega este aburrimiento. Lo que me llevó a pensar qué haríamos y qué pasaría si el humano fuera inmortal, si fuera eterno, o por lo menos más longevo de lo que ya es. Ahora, ¿esto es posible? ¿Es posible que un humano sea inmortal? Bueno, muchísimos científicos se han dado a la tarea de resolver esta pregunta y la respuesta es que teóricamente lo es, pero prácticamente no hemos encontrado la manera. Les explico en muy resumidas y simples palabras lo que pasaría y lo que pasa y la razón por la que morimos, ¿no? Los humanos morimos porque nuestras células olvidan lo que deben hacer, como cuando te salen canas o como cuando te crece pelo donde no debería crecerte. Esto pasa porque tus células se han olvidado de lo que tienen que hacer. Entonces, si se encontrara la forma de hacer que tus células supieran qué hacer todo el tiempo, serías inmortal. Y ahora la conclusión y la solución científica para tratar de llegar a la inmortalidad ha sido revertir el envejecimiento, es decir, que tus células vuelvan a hacer lo que hacían años atrás. No se ha reproducido este experimento en humanos, solo en ratones, y parece ser que la forma más acertada de llegar a una inmortalidad, aunque no se ha probado lo suficiente como para saber si realmente la inmortalidad se podría dar de alguna forma, aún así, imaginando que se podría de alguna forma lograr vivir mucho tiempo sin alguna enfermedad terminal, es decir, vivir realmente mucho tiempo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros reaccionaría de distinta forma. En mi caso, yo tengo mucha intriga sobre saber qué pasará en el futuro. Me intriga saber si la sociedad realmente tendría la capacidad de evolucionar o si simplemente es un círculo vicioso que estamos todo el tiempo haciendo. En ese caso se convertiría en algo más monótono. Si fuera un círculo vicioso, un círculo de donde no podríamos salir como sociedad, bueno. Como la gente que dice que no le gustaría vivir más de 100 años porque se aburrirían, ¿ustedes qué harían si tuvieran la capacidad de ser inmortales? Considero que el mundo es demasiado grande como para ser explorado en 100 vidas. Si tuviera la capacidad temporal de explorar el mundo, lo haría. Exploraría culturas en propia carne. Exploraría sentimientos y emociones que no me daría una vida para explorar, pero sobre todo exploraría la humanidad en general. Aunque quizás si conoces tu propia inmortalidad, si estás consciente de que no vas a morir, te tardes demasiado en hacer algo, ya que no sientes esa motivación real para hacer algo. Eso que nosotros como mortales sentimos, muchas veces decimos que vemos la muerte como inspiración y es cierto. Cuando tienes miedos o conflictos internos, recuerdas que solo hay una vida y una oportunidad de hacer las cosas. Si no lo haces, no lo podrás hacer en una siguiente vida, porque no sabes si la habrá. No sabes si puedes hacer mal las cosas en esta vida y mejorar en una siguiente, porque no sabes si habrá una siguiente. La oportunidad para mejorar es precisamente en esta vida. La idea de la inmortalidad está fuertemente relacionada con el concepto del tiempo. Es decir, el morir es simplemente no estar más en el presente, todo esto que podremos llamar como el reloj biológico o el reloj de la vida, ¿no? Por lo que también me gustaría hablar del tiempo en este episodio. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Ustedes qué consideran que es el tiempo? Bueno, en mi opinión, quizás el tiempo podría ser la forma más cuantificable, medible de la madurez. En otras palabras, es nuestra forma de medir nuestra madurez o la de otros, ya que, por ejemplo, con nosotros mismos, al pensar en alguien de 50 años, no pensamos en sí cuántos minutos, cuántos segundos, cuántas horas ha vivido el sujeto. Más bien, pensamos en cómo ha pasado el tiempo sobre él. Sobre todo, cómo han pasado los sucesos sobre él. Cómo han transcurrido eventos simultáneos. Podría decir que el tiempo es un récord de madurez, pero para otras personas el tiempo es la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Ese podría ser el concepto más atinado, pero recuerden, la verdad absoluta no existe. Entonces, hay distintas formas de ver el tiempo dependiendo la disciplina. Por ejemplo, en física el tiempo es la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. De esta manera los acontecimientos son organizados en secuencias, permitiendo determinar el futuro, el presente y el pasado.
O la filosofía nata tiene su propia forma de definir el tiempo. Desde una concepción aristotélica, esta noción se encuentra relacionada con el movimiento, tal como en la física. Es por ello que se definía el tiempo como aquella medida del movimiento con relación a lo precedido y a lo sucedido. Otros filósofos como San Agustín relacionan el tiempo con el alma. Esta relación se debe a que el pasado es algo que ya no existe, el futuro es algo que vendrá y el presente se escurre, transformándose en un recuerdo, es decir, en pasado. Todo esto es muy filosófico. Tenemos horas, vaya, para debatir o para pensar en el tiempo. Sin embargo, el presente es algo que se escurre, es algo que nunca puedes volver a vivir, ¿sabes? Es un recuerdo ya. O sea, lo que estaba diciendo ya es un recuerdo. Ya no es más el presente. El presente siempre se está escurriendo, es como el agua. En resumen, todos tenemos una concepción similar al tiempo, ¿no? En lo que todos estamos de acuerdo es en que el tiempo avanza y no deja de avanzar ni dejará de avanzar nunca. Y con los conocimientos actuales, los viajes en el tiempo no es algo que veamos como una realidad. Entonces, todos nos llegamos a quejar de que no tenemos suficiente tiempo. Usamos siempre el pretexto de no tengo tiempo. Cuando esto pasa me pongo a pensar en personas como Aristóteles, que influyó en tantas ramas de la humanidad, en Elon Musk, que con el tiempo que ha tenido ha hecho maravillas y las sigue haciendo. Pienso en muchísimas personas y digo, si ellos tuvieron el tiempo para crear y pensar tantas cosas, ¿por qué yo no tendría el tiempo? ¿Por qué yo no tendría el tiempo? Es cierto que carecemos de tiempo. Si eso fuera así, con la inmortalidad se terminaría ese dilema, ¿o no? Puede ser que al hacer tantas cosas al mismo tiempo, tú te satures de las mismas cosas que haces físicamente. Entonces el problema no es el tiempo, sino tu capacidad física para hacer las cosas. Porque recuerden, somos dioses atados a un culo. Ese culo es nuestra inmortalidad. Entonces, a pesar de que un viaje en el tiempo no es posible, la gente sueña y aspira en algún momento regresar en el tiempo o adelantar el tiempo. Conozco muchísimas personas que viven su vida recordando lo que ellos consideran los buenos momentos. Siguen recordando esas fechas donde según ellos eran felices. También conozco gente que vive soñando en el futuro, contando los días esperando una fecha específica, un acontecimiento específico, y cuando dicho acontecimiento sucede, no saben qué hacer y comienzan a pensar en el siguiente acontecimiento, en el que van a pensar el resto de su vida. No sé si me expliqué, pero es básicamente gente que no está viviendo en el presente. Sí, es bastante complicado, pero no los culpo, es bastante difícil lidiar con el tiempo, con el presente, con esa idea de simplemente existir. Es complicado y no culpo a esa gente, pero solo me gustaría darles un consejo. Lo que ustedes consideran el presente, ese presente que odian o simplemente les aburre, miren, los invito a ver al futuro, un poco al futuro. Hoy en día, hoy, son los buenos tiempos dentro de 20 años, ¿sabes? Esta frase la dijo Richard Branson en el método Virgin. Quiere decir que los momentos que estás viviendo justo ahora son los momentos que vas a voltear a ver desde el futuro y dirás, ¡qué buenos tiempos! Y ni siquiera sabía que lo eran, algo así vas a decir. Por ejemplo, mucha gente se quejó de que el 2019 no les aportó nada. El 2019 fue un año aburrido porque no se habían dado cuenta que teníamos muchas cosas que hoy en día ya no tenemos y que no sabemos si volveremos a recuperar. Podemos estar en 2025, voltear al pasado, al 2020 y decir, vaya, qué buenos tiempos, o no. No lo sé, depende específicamente del rumbo que tome la vida de cada persona, es decir, de cada perspectiva. Valora este tiempo porque en el futuro los vas a recordar y depende de ti si lo vas a recordar con cariño o no. Si ustedes tuvieran la oportunidad de viajar a cualquier época o a dónde, mejor dicho, a cuándo, mejor dicho, ¿no? ¿A cuándo viajarían? En mi caso he estado algo viciado con la serie Peaky Blinders y en general me gusta la época del final del siglo XIX y principios del XX, algo así como una época post-revolución industrial londinense, donde toda la gente sigue conviviendo con las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo con los mecanismos más antiguos. Específicamente en una zona europea se me hace muy interesante. A otros quizás les interesaría saber y conocer el proceso de conquista de México, es decir, por ahí del siglo XVI más o menos. Y sí, sería interesante, pero como en la economía habrá una moneda de cambio. Esa moneda de cambio sería nuestra normalidad. En este caso, nosotros tenemos una vida normal. Todos nosotros ya damos por hecho cientos de evoluciones del humano. Ya damos por hecho tantas cosas que incluso las ignoramos, generando así una normalidad de actividades que en el pasado no lo eran tanto, o que incluso en el futuro no lo serán. Por ejemplo, si mágicamente viajaras a Tenochtitlan 1500, 21 años antes del proceso de conquista,
Lo primero que notarías diferente es su forma de preparar la comida. Evidentemente no tenían hornos de microondas ni cocinas eléctricas, entonces al principio tu organismo sentiría algún tipo de cambio en la comida, no solo por la forma de cocinarlo, sino también por la forma de producirlo. Es decir, en Tenochtitlan, antes de los españoles, no existía el ganado bovino, ni porcino, ni muchísimas cosas más que trajeron los españoles. Entonces, obviamente no podrías comer carne de res ni carne de cerdo, por lo que tu organismo se tendría que acostumbrar a los nuevos alimentos, o a los viejos alimentos, tales como insectos y muchísimas más especies de las que utilizamos hoy en día o que ya no utilizamos. La segunda cosa normal que notarías es justo después de la comida, después de la digestión. Efectivamente, el baño. Obviamente no tendrías un excusado, ni mucho menos un sistema de aguas capaz de alejar la propia caca de los humanos, para alejar a su vez las infecciones, por lo que al no tener excusado contemporáneo, aparte de ser muy incómodo a la hora de hacer, también traería consecuencias a tu salud. Y la salud sería el tercer aspecto que notarías diferente, es decir, hoy te duele la cabeza y automáticamente piensas en aspirinas o un medicamento similar. Te duele la cabeza y piensas en COVID, no es cierto. Solo existía la medicina a partir de las plantas, por lo que la eficiencia de la medicina del momento no era para nada buena. Y así, miles de cambios querían que tu normal se vea transformado. Sin mencionar el transporte, la forma de medir el tiempo, la forma de las viviendas, el pensamiento de la civilización, las actividades que realizaban para sobrevivir, como los sacrificios, los deportes, hoy en día extintos, y muchísimas, muchísimas más cosas. Por lo que no tardarías más de una semana en extrañar tu normal, tu época normal, y querrías regresar, pero incluso eso pasaría viajando al futuro, es decir, no sabemos si en el futuro va a hacer tanto calor que todos tendríamos que vivir en los polos, en lo que quede de los polos, no sabemos. No sabemos si en el futuro vamos a tener la fortuna de ver un mar medianamente limpio, miles de cosas que automáticamente detectarías que ya no están. Pero estando en tu época ni siquiera las notas. Ni siquiera te pones a pensar que esos días de cielo despejado probablemente en el futuro ya no existan. O el mar como lo conocemos hoy en día, o los polos, o muchísimas, muchísimas cosas más. Entonces vuelvo a dar el mensaje. Disfruta el momento, porque no se va a repetir, el momento es algo irrepetible. No digo que sea malo voltear al pasado ni mucho menos ver al futuro. Siempre hay que ver de dónde vienes para ver a dónde vas, ¿no? Solo digo que hay que tener en cuenta siempre al presente, y que el presente es algo que no se puede replicar. Sin embargo, toda nuestra vida estamos viviendo en el presente. Y ahora, volviendo al tema de la inmortalidad. Me gustaría soñar con una utopía donde todos fuéramos inmortales. ¿Qué pasaría? De entrada, yo creo que sí o sí deberíamos tener la mente mucho más grande como para almacenar recuerdos de literalmente siempre. ¿Sería eso o periódicamente ir depurando tu memoria? Justo como depuras la memoria de tu Huawei, ¿no? Para que siga jalando chido. Otro inconveniente claramente serían los recursos. Aunque bueno, si no hubiera forma de morir, no veo la necesidad de ser consumistas. Los humanos somos consumistas inicialmente por pseudo necesidad. Ya después somos consumistas porque somos esclavos de la excelente programación neurolingüística de las grandes empresas, ¿no? Mágicamente. Pero si fuéramos inmortales, los recursos también tendrían que ser infinitos o mucho más rápidos. Otro asunto a tomar en cuenta es justo eso. ¿Qué pasaría si geográficamente se saturaría el mundo? Llegaría un punto donde los humanos no tengamos espacio suficiente. Entonces, ¿comenzaríamos a vivir en otros planetas? Bueno, si fuéramos inmortales quiere decir que las mentes más brillantes de siempre seguirían con vida. Podrían seguir dejando su sabiduría en el afán de la mejoría de la capacidad o de la calidad de vida de los humanos. Es como si Darwin siguiera vivo, si Edison siguiera vivo para robarle las ideas a Tesla, ¿no es cierto? Si Aristóteles siguiera con vida, pero más importante, si el príncipe de la canción siguiera con vida. No se crean, si tuviéramos la capacidad de reunir a las mejores personas de la humanidad, probablemente podrían surgir proyectos y avances que le darían a la inmortalidad humana una esperanza de vida, o mejor dicho, una esperanza de una mejor vida, porque si ya eres inmortal, ¿qué otras cosas puedes mejorar? Bueno, esto me lleva a decir que la muerte no es el peor dolor, la muerte no es lo peor que puede pasar, yo creo que lo peor que puede pasar es el sufrimiento, ¿no? Porque el dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es evitable, puedes evitar sufrir todo el tiempo. Entonces, seguramente la muerte no es lo peor que hay en la vida. En fin, una utopía muy loca. Y todo este pseudoanálisis para terminar diciendo algo. La gente cree que la muerte es el peor final.
que la muerte es el peor escenario, pero no. La muerte no es el peor escenario. El peor escenario es el sufrimiento, la tortura, el dolor innecesario, las injusticias. Lo peor no es la muerte, porque incluso hasta para morir hay formas dignas. La muerte es un concepto muy respetado, yo creo. Es un tema con el que como humanidad hemos sabido lidiar. La muerte se ha ganado nuestro respeto, yo creo. Es decir, todo el tiempo estamos intentando buscarle darle sentido a la vida, pero lo cierto es que la vida en sí no tiene sentido. Pero al reconocer que la vida no tiene sentido, el sentido de la vida sería que la vida no tiene sentido. Entonces se resuelve este ciclo. Básicamente es la idea de que vivir una vida sin sentido comienza a hacer sentido. Como mortales, ese sentido de vida que tanto buscamos es la muerte. Es intentar dar lo mejor de cada uno de nosotros o simplemente de disfrutar los momentos porque sabes que algún día terminarán. Es como el otro día estaba justo aquí acostado, tenía exagerado calor, un calor acostado, o sea, exagerado. Y dije, estaba abierta mi ventana, entonces dije, ¿what? ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Simplemente me quedo aquí esperando a calentarme más o qué. Incluso pensé en meterme a bañar con agua helada. Lo hubiera hecho, pero estaba todavía dormido. O sea, como que dormido sentía un calor extremo, así extremo brutal. Dije, esto es el infierno. ¿Pero qué puedo hacer? Pues esperarlo ya. No puedes hacer otra cosa para evitarlo. Y esto podría pasar con la muerte, ¿no? La muerte es algo que va a pasar sí o sí. Y no significa que sea algo malo. Al contrario, yo creo que es algo bueno, porque probablemente ni siquiera explorando toda la humanidad estaría satisfecho. Porque el humano nunca está satisfecho. Si vas a ser inmortal, probablemente no sea en un cuerpo humano, en un cuerpo terrenal. Porque como humanos tenemos muchas limitaciones, muchas exigencias, muchas necesidades. Y yo creo que ser inmortal siendo humano no sería la mejor opción. Entonces, ¿qué pasaría si comenzaras a leer un libro infinito? Sucedería que los acontecimientos del libro carecerían de valor en sí, ya que al ser acontecimientos infinitos no habría ningún acontecimiento que valga la pena recordar. Pero cuando le añades la palabra fin a un libro, automáticamente cada acción, cada acontecimiento y cada suceso que haya pasado en el libro se volverá único e irrepetible. Es decir, que comenzaría a tener un auténtico valor, porque no se podría repetir, como un copo de nieve o como las obras de un difunto artista. Suben el valor porque sabes que nunca en la vida se podrá volver a hacer una obra igual. Aquí la muerte le da completo sentido a los acontecimientos de la vida. Pero a veces todos vemos a la muerte como una catarsis, como ese momento único donde tienes la oportunidad de renacer. Pero muchas veces no vemos llegar ese momento. A veces simplemente te toca vivir y seguir viviendo. Pero en fin, no sabemos si tendremos esa vida eterna que tanto se aclama, que lo más seguro es que si la tuviéramos, decidiremos quitárnosla. No sabemos si esa posibilidad es real, no sabemos realmente qué pasará después de esta vida. Probablemente nada, sinceramente yo creo que nada. Lo más probable es que solo sea la verdadera paz. Simplemente la paz. Y ya. Sin sentimientos, sin sufrimiento, sin dolor. Simplemente la paz. Por el momento he podido llegar a la conclusión de que el humano vino al mundo a sufrir. No tengo muy claro el sentido objetivo de la vida. El sentido de la vida, en mi opinión, es algo interno e independiente de cada persona. Cada persona le puede dar el sentido que él quiera a su vida. Es decir, el sentido de algunos es vivir trabajando, vivir estudiando. El propósito de otros es lograr el éxito. El éxito es subjetivo. Cada uno tiene su propia definición de éxito. Otro simplemente es existir y disfrutar de la misma existencia. E incluso puede ser que tratar de buscarle significado a la vida sea como buscarle significado a una frase que escribe tu autocorrector. Dadas las condiciones universales y temporales, sabemos que es muy difícil dejar huella realmente en esta vida, en este universo. Por lo que intentar dejar huella en el mundo es algo que más de 1 millón de personas podrían hacer. Conocemos a cientos de personas que han dejado huella en el mundo, cientos de personas excepcionales. Y si te pones a pensar universalmente, es muy difícil destacar como individuo. Hay individuos que lo hacen, pero lo que me lleva nuevamente a decir que el humano vino al mundo a sufrir. No importa qué, no importan las condiciones en las que te encuentres, la vida y el humano tienen esta condición llamada entropía, que significa la tendencia al caos. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente episodio.
Mientras te invito a reflexionar un poco sobre el sentido de la vida, que es subjetivo y tu sentido de vida puede ser muy distinto al mío, y está bien. Lo que hace a la humanidad tan grande es precisamente la capacidad de hacer las cosas diferentes. En fin, otra cosa en que te invito a reflexionar es el tiempo. ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Qué es el presente para ti? Ahora me despido con una épica frase de el señor Richard Branson. La vida no es un ensayo general, esta es nuestra presentación definitiva. Así que a menos que usted esté planeando hacer lo mejor en su siguiente vida, suponiendo que tenga la suerte de gozar una segunda oportunidad, no vale la pena que desperdicie su breve tiempo en esta tierra haciendo cosas que no lo apasionan.